Bienvenidos, un saludo muy especial para todos nuestros internautas que nos siguen permanentemente a través de las redes digitales de Uniamérica. En este conversatorio que hemos anunciado sobre el tema de la democracia y cómo la democracia es tocada y es influenciada por quienes trabajan en todo este tema del tráfico de drogas ilícitas y cómo de una u otra manera se ha venido disminuyendo la confianza en los valores democráticos ante el aumento de conflictos armados en regiones, en estados, en situaciones un poco complejas que vamos a analizar en el día de hoy. Hoy ustedes ven ahí la imagen de las autoridades de policía de la Ciudad de México. México y Colombia atraviesan una dura dificultad frente al fenómeno del narcotráfico y desde luego está también en juego todo este tema de la democracia. Por eso, en estos especiales que estamos haciendo sobre cómo vivir la democracia sin miedo, estamos hoy listos y preparados para poner en consideración de ustedes, amigos internautas, para que ustedes opinen y participen alrededor de este tema de cómo se puede vivir la democracia sin miedo. Hoy tengo particularmente dos especiales invitados que van a estar conmigo y con ustedes también. Quienes quieran chatear a través de nuestras redes digitales, están abiertas las redes para que ustedes opinen, pregunten, precisen lo que tienen que precisar y, por supuesto, opinen alrededor de este tema tan importante dentro de esta estrategia de comunicación que Uniamérica ha venido desarrollando en las últimas semanas sobre cómo vivir la democracia sin miedo. Quiero invitar en nuestra línea de trabajo a uno de los periodistas más importantes en la Ciudad de México, analista político, quien ha trabajado temas de investigación profundos y además de eso escribe para distintos medios locales en este país mexicano. Quiero darle la bienvenida a Jorge Arrega. Bienvenido, Jorge, un abrazo muy especial. Sabemos que estás en Ciudad de México y gracias por participar en esta estrategia de comunicación de cómo vivir la democracia sin miedo. Adelante, Jorge. Muchísimas gracias, Carlos. Un honor estar aquí y felicitarte por este gran esfuerzo que tú encabezas, porque vaya que el tema es importante. Y te doy dos datos muy duros para empezar y después podremos ahondar en esa información. En 90 minutos que quizá pueda durar este programa, durante ese tiempo, 4 mexicanos van a ser asesinados y un periodista amenazado. Y por otro lado, estamos en México, un país que hoy abraza y enaltece a los narcotraficantes y estigmatiza y ataca a los periodistas. De ese Preocupante, nivel es lo que estamos viviendo. preocupante esa mención que usted hace sobre el caso de los periodistas, que México ocupa hoy el primer lugar de los periodistas amenazados y asesinados por decir la verdad y por revelar hechos de corrupción que se han venido dando en las esferas públicas y en las esferas también privadas, ¿por qué no decirlo? El Claro. tema de la corrupción ha infiltrado el tejido nacional mexicano, como ha pasado en los últimos años también en Colombia. Y desde Colombia está con nosotros también Juan Carlos García Hoyos. Un saludo especial, Juan Carlos. Juan Carlos es antropólogo especializado en historia, doctorado en historia de las universidades checas. Bienvenido, Juan Carlos. Un abrazo muy especial y gracias por estar con nosotros para compartir y entender un poco este fenómeno de cómo se puede blindar la democracia frente a la influencia del narcotráfico, frente a la influencia de estos carteles cada vez más fuertes, porque donde está el dinero, precisamente filtran absolutamente instituciones valiosas como son la justicia y entidades de carácter ejecutivo. Bienvenido, Juan Carlos, un abrazo. Muchas gracias, Carlos Alberto. Y bueno, pues efectivamente este es un tema supremamente clave para tratar respecto a vivir la democracia sin miedo, precisamente. Y aquí estaremos conjuntamente acá con nuestro querido colega para que podamos plantear las diferentes problemáticas que giran alrededor de este tema. Bueno, como ustedes saben, vamos a presentar nuestra campaña con la cual nos identificamos siempre en esa estrategia de comunicación para la educación, para la democracia, para vivir en democracia con la verdad, no con la mentira, y por supuesto para vivir la democracia en lo que tiene que ver con la participación política sana
en el ejercicio de una política decente, unos políticos decentes, que buena falta nos está haciendo en América Latina y, por qué no decirlo, también aquí en los Estados Unidos. Bueno, esta es la campaña que nos hace posible precisamente identificar este eje transversal temático que los periodistas y los colegas y analistas de UniAmérica hemos querido iniciar con el propósito de hacer un ejercicio pedagógico de una educación sana para la democracia que nos permita precisamente volver a recuperar la confianza en los procesos políticos en América Latina y, por qué no decirlo, también en Estados Unidos, cuyo situación se avecina para el próximo año intereses políticos muy fuertes y, por supuesto, entramos en una temporada electoral que va seguramente a congestionar las redes sociales, como va a pasar seguramente en México también y en Colombia. Uno de los puntos importantes que queremos iniciar este trabajo, aprovechando que tenemos a nuestros invitados especiales acá, es hablar un poco sobre este tema de la influencia de las drogas ilegales, el tema de la cocaína, de la planta natural de la coca, que de ahí surge todas estas dinámicas que se han venido dando en los últimos 60, 70 años para acá, la infraestructura desde el punto de vista de tecnología que se ha dado por parte de las invenciones de grupos de carteles del narcotráfico, la manera como las autoridades de los países trabajan incesantemente en capturar a estos carteles, y, por supuesto, también cómo la sociedad civil debe enfrentar este panorama. Juan Carlos, aprovechamos que usted está aquí un poco para contarnos un poco su investigación sobre estos temas. Esto que estamos y vamos a comentar tiene evidencias de investigación y de análisis importantes. Juan Carlos García desarrolló en los últimos años un libro que se llama De la coca a la cocaína, una historia por contar, donde hace un análisis, ustedes ven ahí la portada, donde hace realmente una retrospectiva y un análisis juicioso socioculturalmente hablando y antropológicamente, diciendo con los temas de qué ha pasado con esta planta natural de la coca y cómo ha evolucionado hasta tal punto que ya hoy las últimas informaciones se tiene que en Estados Unidos el nivel de consumo es ya con drogas, drogas como el fentanilo y otras drogas de carácter químico, y se viene desplazando un poquito este tema de la droga, de lo que viene la derivación de la planta del coca. ¿Cómo entender ese referente cultural, Juan Carlos, alrededor de este tema de la coca a la cocaína y ahora, si podríamos decirlo, de la cocaína al fentanilo y demás? Adelante, Juan Carlos. Gracias, Carlos Alberto. Bueno, algo supremamente importante para entender este proceso es que, bueno, allí nos estamos alimentando con una de las portadas de las hojas del libro. Esa es una plantica de coca, simplemente. Todos en el mundo hemos escuchado la palabra coca y cocaína y muy poquita gente conoce, por ejemplo, la hoja. Ciertamente es muy, muy, muy bonita y tiene una síntesis histórica que vamos a tratar ahorita de comentar. Cuando se habla de este tema, siempre se asocia que los carteles son algo nuevo, algo que surgió en el proceso contemporáneo, y no hay nada más falso que eso. Porque desde que llegan los españoles aquí a territorio americano, ya se empiezan a generar en la incipiente colonia las primeras dinámicas de cartelización de la planta. Porque es que la planta que era usada de manera ritual, por ejemplo, por las culturas andinas, y hay que hacer énfasis en que la planta, aunque siempre se hace notar que los incas y el asunto con la planta de coca nace originalmente en la región amazónica,
con el tiempo se traslada por lo que se llaman los pasadizos transversales a lo que es la zona andina. Entonces, ¿qué sucede? Cuando llegan los españoles se dan cuenta de que los indígenas al tomar la planta, este es un mapa que nos ilustra cómo fue ese proceso cuando ellos llegan, es una visualización de la imagen que tenían para entonces los europeos de lo que podía ser el territorio americano. Y cuando ellos llegan, se percatan de que podíamos de pronto ver el mapa más adelante, que es el de la región amazónica. Cuando llegan aquí los españoles, exacto, los españoles y los portugueses, este es uno de los primeros mapas de la región que se llamó el Marañón, que es también uno de los nombres que recibió el río Amazonas en su momento. Esa parte arterial que vemos que atraviesa el mapa es, digamos, ese afluente de todo el río con sus diferentes ramificaciones. Es importante este mapa comprenderlo desde la perspectiva de que toda esa zona, ya que vamos desde la zona derecha del mapa, o sea, desde el mar Atlántico yendo hacia los Andes, vemos que cada vez que se acerca el mapa más hacia los Andes, vemos mayor cantidad de ramificaciones. Eso es porque sencillamente es la zona más arborizada, es una zona muchísimo más arbórea, y una zona suprema surge la planta de coca. Cuando llegan los españoles, podemos quitar ya el mapa, se dan cuenta de que el uso de la planta le daba mucha potencialización física a los indígenas, y en ese momento es que los españoles deciden venderle a los indígenas la planta. O sea, algo que era de ellos, empiezan a venderlo para que se dan cuenta que hay una necesidad de ellos. Este es un indígena muy prototípico de la zona. ¿Y qué sucede? Los primeros virreinatos con sus respectivos oidores, o sea, los alcaldes de la época, empiezan ya a construir y a constitucionalizar, llamémoslo así, los primeros carteles de la planta sin que se volviera todavía cocaína, porque todavía no se sabía sobre ese asunto, sino la planta ya empieza a hacer una mercantilización, a una instrumentalización humana, y el indígena pues requería, por los esfuerzos esclavizados a los que estaban ellos sujetos, de la planta, porque la planta pues energéticamente ha demostrado sus nutrientes fisiológicos a nivel pues científico. Y cuando está, por ejemplo, Felipe II, hacia finales del siglo XVII, él ya instruye, él se encarga, él es el primer gran cartelista de la planta a nivel americano, porque él empieza a ordenar que se cultiven grandes extensiones de planta de coca, hartísimas, no solo para podérselas vender a los mismos indígenas, sino para poder la intermediaria entre las diferentes culturas, digamos, pasando por Bolivia, por el norte de Argentina, por Ecuador, para que los indígenas pudieran tener una especie como de intercambio y podían comprar y vender cosas con la planta de coca. Eso es bien interesante. Entonces, se generan ya los primeros círculos de cartelización de la planta, y después es cuando, tan solo pues hasta avanzada ya la época de la República, empezamos a darnos cuenta cuando se extrae el alcaloide de la planta, que se empiezan a gestar los primeros carteles, como empezamos pues a concebirlos, no obstante teniendo en cuenta que, por ejemplo, la cocaína, ya una vez extraída, se hace hasta finales del siglo XIX. La cocaína en Estados Unidos, por ejemplo, en las droguerías, en las farmacias de Nueva York, para el año de 1904, 1908, 1910 se conseguía en las farmacias. O sea, uno podía comprar cocaína y lo usaban como anestesiante. O sea, se vendía. Y también es interesante ver cómo, por ejemplo, el Papa Pío II andaba con lo que llamaban un cordial de planta de coca, allá en el Vaticano. Era una especie de vinito, y se llamaba vino Mariani, y Mariani se inventó ese vino,
y él andaba con su cordial todo el tiempo allá, que era con base en la planta de coca, y podemos a nivel histórico ver cómo empieza la planta, digamos, a no ser satanizada, a pesar de que ya se había empezado a sustraer a finales del siglo XIX, y tan solo hacia los años 50, los años 60, es que la planta empieza, la mercantilización se empieza a reconocer como la conocemos hoy en día, por una sencilla razón, y es que cuando los soldados de Estados Unidos llegaron a Vietnam, aquí en Colombia todavía los indígenas no sabían cómo extraer el alcaloide de la planta, pero los americanos ya lo habían descubierto hacía más de 100 años. Cuando llegan los soldados a Vietnam, los soldados llegaron allá y está, pues hay una cantidad de resquicios y bibliografía, que una gran cantidad de soldados llegaban allá ya enloquecidos, o sea, a punta de cocaína, Es increíble ver la documentación al respecto. Y cuando se acaba la guerra, muchos de esos soldados pues quedaron ahí como ¿y ahora qué hacemos? Y fue el momento en que Estados Unidos se inventó los famosos campamentos de verano, que llegan a Colombia, también se llegaron a México, a otras partes, pero cuando llegan a Colombia, llegan con el pretexto, digámoslo así, que en su incipiencia pues parecía ser algo que realmente podía haber sido, pero que era venir y instruir a las culturas indígenas, más que instruirlas, era hacer un índice de las lenguas que existían en Colombia a nivel indígena, y los campamentos de verano vienen acá con antropólogos y sociólogos americanos a hacer esa especie de índice. Con ellos, un tiempo después, empezaron a vincularse ya soldados y cuestiones de ejército que venían de Vietnam, porque sabían que acá en Colombia la planta de coca iba a ser muy interesante poder empezar a desarrollar, que los campesinos colonos indígenas la extrajeran el alcaloide de la planta. Y acá tan solo hasta finales de los años 60 es que le empiezan a enseñar a los indígenas qué es la cocaína. Los indígenas no lo sabían. O sea, llevaban 500 años sin saber que el alcaloide de la famosa cocaína se usaba en la planta únicamente. Entonces, son los americanos quienes nos enseñan aquí a los colombianos este asunto. Y bueno, pero esa es una versión, empezaron los americanos a desarrollar toda esta infraestructura que a la postre es a lo que dan. Sí. Este mapa es bien interesante porque nos muestra cómo a finales del siglo XIX Sí, dime. No, adelante, sigue. Estamos mirando también las rutas generadas desde las fundaciones capuchinas en el año 1996, sí. Adelante. Ok. Sí. A finales del siglo XIX, los capuchinos y los carmelitas, los franciscanos, sí, son las fundaciones misionales las que empiezan a abrir, digamos, el espacio histórico de quienes vivían en esas zonas. Y este es un mapa que hacen los capuchinos, a saber cuáles son los primeros los pueblitos y las zonas fluviales por donde podían estos pueblos desplazarse. Y esto es importante para entender por qué estos pueblos son los que empiezan a ser los primeros en empezar a explotar la planta de coca unas décadas después. Podríamos ver el mapa de los caucheros, que está exacto. Algo muy importante, sucede que en el mundo, después de 1850, cuando se desarrolla la revolución industrial, el planeta empieza a ver el boom de los automóviles y el caucho se vuelve supremamente importante. Entonces el caucho empiezan a extraerlo básicamente de Colombia, con la frontera con Perú, los denominados caucheros, lo que se llamó la Casa Arana. O sea, fue una casa terrorífica, fue salvaje, y empezaron a coger a todos estos indígenas donde estamos viendo esos subrayaditos. Esos subrayaditos donde están al sur de Colombia, en este mapa, con la frontera con Perú, coincide después con las zonas donde empiezan a desarrollarse las primeras plantaciones de coca. Y coincidió con que esa zona, ahí era donde se extraía el caucho que se enviaba al resto del planeta. Ahí, y se martirizaban los indígenas, se mataban si no cumplían todos los días con una
cantidad exacta de caucho extraído de los árboles. Y desde una vez el caucho, ya digamos que eran esos colonos, neocolonos que querían dinero y empiezan a ver cómo, digamos, esa zona a terminar de desarraigar a los indígenas, de tal manera que unos años después, unas décadas después, cuando vienen los americanos a enseñarnos cómo era el proceso desde la extracción de la cocaína, pues había una zona volante ahí que había sufrido mucho y fue muy fácil pues tomarlos a cuento para este asunto de la extracción de droga. Sí, usted en su libro, Juan Carlos, toca varios puntos importantes. Por ejemplo, la simbología sobre la coca y todo lo que tiene que ver la extracción desde el punto de vista farmacológico, que fue realmente la función especial que se empezaban a dar desde las comunidades de aquella época, ¿o no? La coca y todo el tema de la cotidianidad indígena alrededor del asunto farmacológico y Sí, la cura de las situaciones de salud de los indígenas y demás. Sí, adelante, Juan Carlos, ¿me copia? sí, es que de hecho, la gran... Sí, sí, te copié. La importancia simbólica que aún se mantiene en las regiones indígenas sobre la planta, pues es muy, muy, muy poderosa. Y fíjate una cosa, Colombia, que es el epicentro de este asunto del narcotráfico referente a la cocaína, es un poco extraño que tan solo hasta el año 2020 se empezó a legalizar sobre la planta de coca. El libro mío fue tomado como base fundamental para la ley del Congreso para poder legalizar sobre la planta, porque es que se venía era siempre legalizando sobre la cocaína, pero no sobre la planta. Entonces, la fuerza cultural de los pueblos colombianos sobre los diferentes gobiernos de estipular, a ver, no, una cosa es la planta y otra cosa es el alcaloide. Entonces, la planta como tal tiene unas virtudes y unas características de salud maravillosas que ha habido una noticia bastante interesante esta semana acá en Colombia incluso, que el gobierno ha decidido que se empiecen a hacer con vigilancia espacios de plantación de coca para hacer es para mejor dicho, ¿cómo se llama esto? Para poder mandar, como en vez de poder usar, en vez de usar los químicos para poder echar a las plantas para que puedan crecer y todo, se dieron cuenta que la coca sirve como fertilizante para otros tipos de cultivos. Entonces, Colombia fácilmente puede volverse potencia mundial en fertilizantes gracias a que la misma planta de coca ya demostró que es un extraordinario fertilizante para las otras plantas. Y esa es una, por ejemplo, eso es una forma maravillosa de poder vincular a estos sectores campesinos hacia la planta y gracias a las legalizaciones que han venido adquiriendo últimamente la planta, porque una cosa es la planta y otra cosa es el alcaloide, una cosa es la uva y otra cosa es el vino. Uh-huh. Uh-huh. Bueno, entonces ese punto nos parece bien importante destacar, Juan Carlos, porque nos muestra un poco también cómo este ejercicio de la coca tiene más que todo, desde el punto de vista histórico, una simbología cultural que posibilitaba que las comunidades indígenas de aquel entonces desarrollaran toda su estrategia alrededor del cuidado de la salud, de la etnobotánica también. Muchos investigadores han trabajado sobre ese tema de la etnobotánica y por supuesto eso nos ha dado también referencias claves en lo que corresponde realmente a mantener la diferencia entre uno y otro concepto, ¿no? El concepto de la hoja de coca como tal y el concepto ya del alcaloide. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? ¿Me está Hasta ahí copiando? vamos bien, sí. Ok. Ahora, Sí, la sí, sí. pregunta que viene, Sí. la pregunta que viene ahora es cómo empieza a darse entonces esas rutas de comercialización y esas rutas de crecimiento y esas rutas de penetración hacia allá más adelante
en las ciudades y en las regiones de todo este ejercicio amazónico. Bueno, desde la época de la colonia, el tráfico que, por ejemplo, para llevar el oro y la plata que se llevaba a Cartagena desde el centro o sur del país, se habían ya empezado a hacer unas, digamos, las carreteras de la época con los animales, las mulas de ese entonces. Y, bueno, esta es una, esto lo saca un poquito de contexto, pero esta es una de las embarcaciones que se utilizan en el Amazonas para transportar la planta una vez ya se ha sacado el alcaloide. Entonces, se empiezan a utilizar esos caminos reales, anteriormente hechos por la época de la colonia, y se empieza a utilizar, por ejemplo, el río Magdalena, que es el ente fluvial más importante del país, para empezar a llevar ese oro, ¿no? Y esas mercancías. Y sucede que en los años 40, en los años 50, empieza a haber un boom, es de la marihuana. Entonces, ¿qué sucede? Que los primeros carteles de la marihuana empiezan a construir en diferentes regiones del país pequeños aeropuertos, pequeñas rutas para que las aeronaves llevaran la marihuana hasta Estados Unidos. Entonces, cuando Estados Unidos empieza ya a fabricar su propia marihuana, entonces ya se perdió interés por la marihuana colombiana. Entonces quedaron esos aeropuertos y quedaron esos caminos libres para lo que vendrían a ser los carteles de la droga, de la cocaína. Entonces, cuando empiezan en los años 70, empiezan a generarse las primeras estructuras de mercadeo de la cocaína, con ayuda, retomando lo anterior que yo había dicho sobre los americanos, porque aquí muchos de esos soldados que vinieron acá empiezan a aliarse con gente de dinero de Colombia. Y de hecho, hay películas americanas muy interesantes al respecto, como la de Tom Cruise, que es el aviador de Pablo Escobar, y va demostrando cómo esos americanos empiezan a venir acá y se vinculan con gente de la élite de Bogotá, de Medellín, de Barranquilla, de varias ciudades, para empezar a crear esos primeros carteles. Entonces es bien importante algo. Los primeros carteles de la cocaína como tal no son Pablo Escobar ni ese tipo de personas, no, es gente de la clase alta de Colombia que se alía con americanos para llevar droga a Estados Unidos. Entonces acá, por ejemplo, el primer cartel que hubo acá en Colombia fue realmente el cartel de Bogotá, y eso casi nunca se habla. ¿Estamos hablando de qué año? ¿Estamos hablando de qué año? ¿De qué década estamos hablando? ¿De qué año estamos hablando de eso? Ahí estamos, de Bogotá. De los 70, de la década de los 70 del siglo XX. Empiezan aquí familias como la familia Cruz, la familia Pino, que vivían en sectores muy pudientes de la ciudad de Bogotá, a llevar pequeñas cantidades, pero empiezan a hacer los primeros carteles, a Miami y a San Francisco y a Nueva York, para que fuera, en los años 70, la cocaína que llegaba a Nueva York era obtenida por ciertos grupos artísticos, culturales y científicos de élite, que empiezan a darse, era súper era lo mejor que había, pues eso. Y ninguna persona en la calle podía aspirar, nadie en la calle podía aspirar a comprar eso porque era muy caro. Y son las familias ricas de Colombia que van allá con las familias ricas de Estados Unidos y empiezan a hacer ese mercadeo. Sucedió que hacia los años 80, ya aquí en Colombia, entonces empiezan los que, digamos, los delincuentes y la gente de los estratos bajos que se meten con el rollo. La clase alta quedó un poco susceptibilizada porque el pobre no tiene tapujos, o sea, él no tiene miedo y necesita salir de su pobreza. En ese contexto es que empiezan a emerger personajes como Pablo Escobar y ese tipo de, ¿sí? que llegaron a ser poderosísimos, pero que la clase alta no aceptaba. Y Pablo Escobar en su momento, cuando ponía bombas acá en Colombia, decía que más que por que no le dejaran hacer lo que él quería con la droga,
él decía, y lo repetía, era que era una guerra de clases. Él decía, esto es una guerra de clases. Y ponía las bombas en los edificios más ricos de Bogotá y en los edificios más ricos donde inclusive no había influencia ni competencia del cartel de Cali, sino porque a él se le dio la gana, sencillamente porque se le dio la gana. Entonces, empieza a haber, digamos, una división de clase respecto a quienes empiezan a llevar la droga. Y pues obviamente el pobre no tiene nada que perder y empieza eso ya a diversificarse. Entonces llegan luego el cartel de Cali con los hermanos Rodríguez Orejuela, que ya eran unos narcotraficantes más pensantes, llamémoslo así, un poco más analíticos. Viene luego Rodríguez Gacha con pues, el mexicano, acá en el departamento de Cundinamarca, que pues un tipo truán, un man sin educación, muy amigo de Pablo Escobar y al que solamente le interesaba pues tener plata, amantes, sexo y dedicarse de lleno a lo que a él se le daba la gana, sencillamente. Sí, es lo que se puede caracterizar como la cultura mafiosa, una cultura generada desde luego con el dinero fácil y grupos de sectores populares y de personas que de una u otra manera no conseguían empleo o con dificultades económicas veían en la droga un espacio importante para conseguir el dinero rápido y fácil y llenar sus bolsillos. Eso parece que es una característica de América Latina. Eso no solamente pasó en Colombia, sino se ha vivido también en México y se ha vivido también en el Perú y en Ecuador. Eso, el dinero y la cultura fácil de conseguir rápido el dinero a través de la mercancía de la coca. Yo quisiera que abordáramos también el fenómeno importantísimo, los referentes culturales que usted da, que me parece interesante para entender esto, porque ahora cómo lo empezamos a articular al tema de la democracia. Por supuesto, uno de los fenómenos graves en toda América Latina y en otros países es el tema de la pobreza y la desigualdad social. Y eso, desde luego, ha sido caldo de cultivo para que se armen los grupos importantes de carteles de mafiosos en distintas regiones del mundo. En México particularmente, y aquí le doy la palabra a Jorge Arrega, que ha venido trabajando muy de cerca este fenómeno desde México, porque las caracterizaciones que ha mencionado Juan Carlos desde Colombia son o pueden ser muy similares a lo que está viviendo México hoy en día, ¿no? ¿Cómo mira usted este panorama y cómo entenderlo a la luz de lo que está pasando en el panorama mexicano, Jorge? Adelante. Bueno, primero que nada, muy interesante todo lo que nos platicas, Juan Carlos, y hay muchas coincidencias y hay mucha relación entre lo que es Colombia y México. Y todo lo que platicó ahorita Juan Carlos parecería que también está describiendo lo que hoy vivimos acá. Incluso comentar, durante mucho tiempo y de una manera muy injusta, se decía que México se estaba colombianizando. Hoy yo creo que las cosas están en que Colombia no quiere mexicanizarse. Es un tema muy complicado en donde no solo lo que tú comentabas, Carlos, de la desigualdad y todo este tema que hay en nuestro país, en la región, sino yo también te diría, a mí hay un tema que me preocupa muchísimo, porque todo el mundo sabemos que hoy en todo lo que es Hispanoamérica vivimos problemas y unos retos muy fuertes. Y ahora que ha estado de moda el hablar de pandemias y de las pandemias que han azotado, yo considero que la pandemia más peligrosa y que hoy en día está realmente haciendo que este narcotráfico penetre y pueda ir minando cada vez más la democracia en nuestra región, es la pandemia de la pérdida de valores, la que nos han robado la verdad, en donde hoy ya no sabemos qué significan las palabras. Se han desgastado tanto que hoy ya no sabemos realmente, y para las nuevas generaciones, qué significa democracia, qué implicaciones tiene que el narco esté entrando, dominando grandes regiones de nuestro continente, y en especial aquí en México. No nos ponemos a pensar, ni existe una prensa o gente que pueda realmente hacerle ver a los colombianos, a los mexicanos, a los chilenos, a todos ellos, las implicaciones que esto tiene en nuestras libertades. Entonces, conforme esta pandemia de falta de valores avanza, cuando la sociedad empieza a tener dos rasgos, que es
por tanto extremo, por tantas cosas extremas, por tanta información, por tantas malas noticias que se generan, entonces empieza a haber apatía y miedo. Y la falta de valores lo que genera es que efectivamente crezca la inseguridad, que crezca la corrupción, que se dé paso a populismo, al discurso populismo, a que no haya la aplicación de leyes. Y todo esto que empezamos ahorita a platicar es un caldo de cultivo. ¿Para qué? Para que todos aquellos cárteles que hoy en día están dominando, por lo menos en México, es claro que más de la mitad del territorio mexicano está ya al mando los grandes cárteles, que yo me atrevería a llamarles en este programa, que ya no son cárteles, son ejércitos. Basta con ver el potencial, basta con ver los despliegues de fuerza que tiene, por ejemplo, el cártel Jalisco Nueva Generación, en donde tiran hasta incluso helicópteros Tomahawk del ejército. Sí, bueno, se ha congelado la imagen de Jorge, desde donde está conectado desde Ciudad de México. Jorge, ¿nos copia, nos escucha? Bueno, mientras que se logra conectar nuevamente Jorge en esta internet que se ha congelado, quiero preguntarle a Juan Carlos si es posible que lo que está viviendo y lo que está contando el periodista mexicano en Colombia en los últimos años, que ha venido pasando. La crítica frente al tema es que, por supuesto, los periodistas que denuncian y ven la fusión, o más que la fusión, la influencia entre el dinero, el narcotráfico en las campañas políticas y en los líderes políticos más importantes, por supuesto está llevando también a un fenómeno de que la democracia empieza a perder su verdadero valor. ¿Cómo se mira eso en los últimos años a la luz de su visión como antropólogo, Juan Carlos? Adelante. Bueno, Carlos Alberto, mira, esa pregunta es bien interesante porque nos va a vincular a algo que yo considero. Ya llegó Jorge también. Podemos, pero me gustaría que Jorge siguiera con lo que estaba comentando, y ahorita yo hago. Jorge. Ok, gracias, Juan Carlos. Jorge, disculpa que se congeló la imagen donde tú estás transmitiendo señal de origen y se perdió parte de lo que estabas mencionando en los últimos 2 minutos. Si quieres, por favor, redondear el tema de lo que estabas planteando alrededor de la situación de México. Adelante, Jorge. Totalmente. Yo mencionaba acá que se le llama muy políticamente cárteles, pero ya prácticamente son ejércitos. De hecho, el potencial, el despliegue que ellos tienen, es increíble ver cómo se atreven, entre comillas, a llegar y tomar poblados completos, como lo hace el cártel Jalisco Nueva Generación, en donde existen 30 vehículos artillados, blindados, con lanzagranadas, con un armamento que muchas veces ni el ejército tiene, a tomar poblaciones completas. Y lo más triste y lo más preocupante de todo es que existe una sociedad que incluso sale y aplaude que estén llegando estos cárteles. ¿Por qué? Porque esos cárteles se han encargado de aprovechar los grandes vacíos que tienen los gobiernos, por lo menos en México, en cuestión de atender las necesidades que tienen los jóvenes. Ellos buscan darles dinero fácil, ellos buscan darles educación, ellos buscan darles todos los artículos de primera necesidad que de otra manera no adquirirían. Y eso empodera y fortalece de una manera muy grande lo que es la presencia de los grandes cárteles. Entonces, ya platicaremos en el momento que ustedes digan de cómo poder blindar la democracia, porque para mí hay 2 palabras que son muy importantes y que me gustaría después ahondar en ellos, que son decencia y docencia. Son 2 cuestiones que tenemos que empezar a tomar desde muchos de los medios que manejamos para poder volver a posicionar en la agenda lo que son los valores, el poder volver a hablar de esas regiones que queremos y de todos los impactos en la vida diaria que está teniendo, que la apatía y el miedo de la sociedad estén siendo cómplices al no actuar
del crecimiento exponencial de los cárteles en México y en la región. Hasta aquí dejaría este comentario, no sé si quisieran que ahondar algo más, pero aquí dejaría esta intervención, querido Carlos. Bueno, no, me parece interesante mirarla un poco la precisión de Juan Carlos alrededor de los últimos años, de lo que ha pasado también en Colombia, muy a tono de lo que está planteando el colega Jorge Arrega de México. La crisis que hay en el manejo de la información pública en materia de amenazas a los periodistas también frente a quienes desarrollan procesos de investigación sobre temas de vinculación de políticos con el narcotráfico o con la corrupción, que ha sido uno de los fenómenos también crecientes en Colombia, muy similar un poco con ciertas características de lo que ha vivido el Perú, por ejemplo, o lo que ha vivido también México y ahora otras regiones de América Latina. ¿Cómo mira usted eso a la luz de todo este fenómeno de la cultura antropológica, del ejercicio de la cultura propiamente dicha? Adelante, Juan Bueno, Carlos. yo quisiera decir lo siguiente, y es que sí, yo creo que acá en Colombia ha pasado algo que no se está diciendo, no se habla, no se expone de manera abierta, y es que Colombia ya es un país completamente permeabilizado por la droga en todas sus esferas. Así de sencillo. Es decir, eso es algo que ya pasó a ser tan del ADN nuestro, que se buscan chivos expiatorios para exculpar sobre otras concomitantes. Entonces todavía existen grupos guerrilleros, todavía existe el clan del Golfo, que esto, y se habla de que ellos son los que están gestando todavía esos problemas de cartelización de la droga en Colombia. Pero desde mi perspectiva profesional y académica, y ciertamente como colombiano, yo estoy viendo que eso sí, eso es cierto, pero esa no es realmente la situación como hay que verla. Porque México está sufriendo lo que Colombia sufrió hace 20 años, pero México lo está sufriendo de manera exponencial. Es decir, aquí Pablo Escobar era un terrorista que ponía una que otra bomba acá, y bueno, una que otra no, puso varias bombas, pero su ejército, el ejército que él tuvo, fue realmente para defensivo. Es decir, él no usaba su ejército para hacer lo que muchos de los carteles de México sí hacen, que cogen pueblos y hacen ese tipo de cosas. Pablo Escobar lo que hacía era que él cogía, por ejemplo, un helicóptero y botaba plata por encima de un pueblo. Botaba millones de pesos, botaba toda la plata que quisiera y le hacía saber a la gente que era Pablo Escobar. Entonces lo querían, y aquí pues hubo una época en que querían mucho a los mafiosos. Pero volviendo a nuestra realidad, es de que que ha pasado acá y va a pasar en México, es que el asunto de la droga ya se sofisticó a unos niveles impresionantes. Ya Colombia no trabaja con los grandes carteles, sino con pequeños cartelitos. Y cuando se habla de gran cartel es lo que hace el clan del Golfo o algunos grupos guerrilleros. Pero han llegado a unos niveles de sofisticación tal que ya muchos de los grandes mafiosos de Colombia están en Suiza y manejan su poder desde España, desde la Séptima Avenida en Nueva York. Digamos, llegaron a unos niveles que tan es así que ¿quién copó los espacios de los carteles grandes tradicionales de Colombia? Los mexicanos. Aquí en el sur de Colombia, grandes extensiones están siendo manejadas por los carteles mexicanos. Y ellos han traído sus grupos digamos, de asesinos desde México, y nadie se puede meter en algunas regiones de Colombia porque están los carteles mexicanos ahí metidos. Pero, ¿qué pasó? Que ellos se apoderaron, digamos, de esas zonas que quedaron desvalidas cuando hubo el proceso de paz con la guerrilla o algunos grupos que fueron finiquitados. Pero ciertamente el gran poder no lo tiene ni la guerrilla, esos grupos de los que estamos hablando como si los tienen todo en México, sino acá el gran poder lo tienen esos pequeños nichos ultrapoderosos que ya manejan
las multinacionales que manejan bancos en Colombia, que manejan medios de comunicación, que manejan todo. Entonces, aquí es una mentira y es una falacia de que ya el problema no es como antes o que logramos ganarle a los carteles. No, para nada. Los carteles pusieron presidente en este país. Sí, o sea, así lo hicieron en su momento. Así lo hicieron en su momento. Entonces, ¿qué pasa? De que cuando hay un momento en que la música en Colombia, con la música popular, con tantas telenovelas de apología hacia el narcotráfico, de tantas, digamos, un momento en que ya nadie lo quiere decir en Colombia, pero aquí, por ejemplo, que Colombia se volvió potencia mundial en reggaetón, y aquí nadie quiere decir lo que eso es un lavadero de dólares. Eso es un lavadero, eso es verdad, pero nadie lo quiere decir. Aquí nadie quiere decir que las grandes cosas que Colombia exporta a nivel mundial y que se volvió potencia en muchas cosas, realmente son grandes lavaderos y todo, y ya acá se vive con eso. O sea, aquí ya digamos, y sé que en México tarde o temprano va a pasar lo mismo, y cuando digan, no, es que le ganamos a los grandes carteles, no, es que se logró, no se logró nada de eso. Sencillamente que los mafiosos habrán aprendido y habrán dado un paso más arriba, como lo hicieron en su momento los mafiosos de Italia en los años 30 y en los años 40 que estaban en Chicago y que luego ahorita sus hijos y sus nietos están en las grandes multinacionales manejando los casinos de Las Vegas y haciendo mucho dinero en Nueva York y en las grandes ciudades. Entonces, acá en Colombia realmente eso es una falacia. Eso, decir que aquí la droga no, acá, todo lo contrario. Colombia está supremamente ya, o sea, desde su raíz hasta arriba. Acuérdense de la época de equipo de fútbol, hay tantas cosas que se podrían extraer de todo lo que ha sido y ha hecho la metástasis que hizo la droga en Colombia, que ya sencillamente pasó a ser del ADN de la cultura colombiana, así de sencillo. Bueno, mira, Juan Carlos, perdón, Carlos, muchas de las cosas que estás comentando ya son el día a día aquí en México. Por ejemplo, te puedo decir que hoy en día este gobierno, el que está hoy en el poder, creó el Banco del Bienestar. Todos los meses se habla que México está rompiendo récords de recepción de divisas. Y hoy en día incluso ya en Estados Unidos se ha prohibido que se manden remesas al banco del gobierno mexicano, que es el Banco del Bienestar, porque tienen elementos suficientes para darse cuenta que la gran mayoría de las remesas que estaban entrando por ese Banco del Bienestar y que estaban entrando a México era dinero que venía de los grandes cárteles que estaban trayendo su dinero a México, lavando su dinero a México con el compromiso del gobierno en México. Entonces, imagínate, y lo que tú decías, lo peligroso de dejar entrar a los cárteles. Ellos efectivamente hoy en México están definiendo quiénes gobiernan en cada región. Les voy a compartir dos datos para que vean la magnitud del problema que tenemos en México. En el 2020-2021 tuvimos la última gran elección federal en México, la que ha sido hasta ahora los comicios más grandes de la historia, y la que viene en el 2024 seguramente lo superará, pero hasta hoy ha sido del 2020-2021. Se documentó la presencia y la acción de grandes cárteles para coaccionar el voto a favor de ciertas fuerzas políticas con el permiso del ejército mexicano. Y se pudieron contabilizar solamente en la elección del 2020-2021 239 incidentes de violencia política que generaron 179 muertos. Es decir, la gran mayoría de estas personas que murieron eran candidatos propuestos para ser alcaldes de grandes ciudades, en donde el crimen organizado, el narcotráfico, al verse amenazado y que pudiera haber un cambio de timón o que pudiera llegar alguien que les impidiera o por lo menos les dificultara la ejecución de su negocio aquí, mataron a esos candidatos, a sus familias, chantajearon, secuestraron, hicieron
serie de marranadas, perdón la palabra, en donde claramente, por eso es que yo decía en el segmento anterior, que más del 50% del territorio mexicano ya está bajo el poder directo de los cárteles, que ellos son los que designan quiénes son. Pero agrego un tema en este comentario que quiero compartir con el auditorio en especial. ¿Qué podemos esperar si no solamente los cárteles están haciendo su trabajo de chantajear, de amenazar, de coaccionar el voto, sino también una sociedad que no despierta, que hundida en el miedo y la apatía, vota por candidatos como, por ejemplo, te voy a mencionar con datos concretos y probados. Hoy tenemos un gran estado, Sinaloa. El gobernador que ganó, que era el partido Morena, Rubén Rocha Moya, ha tenido claras implicaciones y documentación que prueba su relación con el cártel de Sinaloa. Hoy es gobernador electo de Sinaloa. En San Luis Potosí, otro estado que es pujante y muy importante en la cuestión económica aquí en México y que está teniendo grandes inversiones de dinero, también el gobernador tuvo relación directa con los Zetas e incluso estuvo preso por lavado de dinero y por una serie de cosas que se le comprobó y que lo llevaron a prisión. Sale, se llama Ricardo Gallardo Cardona, y la gente vota y vence abrumadoramente y hoy es gobernador. Emanuel Reyes Carmona, diputado federal reelecto en Guanajuato. Francisco Juárez, diputado federal reelecto en Michoacán. Pues la lista es interminable. Todos ellos ha habido indagatorias, ha habido elementos que prueban su relación con los grandes cárteles aquí y hoy en día están en fusiones, hoy en día son parte del gobierno y hoy en día ellos son los que están haciendo políticas que permitan que siga el crecimiento de esta operación de los cárteles y el ejército mexicano, por instrucción del más alto nivel, está llevando a cabo una política que se llama abrazos, no balazos. Es decir, al narcotraficante se le abraza, al narcotraficante se le premia, al narcotraficante se le respeta, pero a la gente de bien o a los periodistas que levantamos la mano para con información clara y contundente demostrar los vínculos y el crecimiento de la influencia de esos cárteles en la vida política y de nuestro país, se nos estigmatiza, se nos amenaza y desafortunadamente, por lo menos en este año, llevamos ya 11 colegas asesinados en cumplimiento de su deber. Eso es lo que está pasando y esa es la realidad que, como bien dices tú, Juan Carlos, que no vea el que no quiera ver, pero es total y absolutamente contundente la información y hoy México ha superado con creces el problema que tenían en Colombia, lo hicimos nuestro, lo multiplicamos y hoy en día hasta en Estados Unidos temen el poderío de esos grandes cárteles porque ya son imparables. No te escuchamos, Carlos. No, veíamos en las imágenes anteriores un video de lo que fue... No te escuché. ¿Me escuchan ahora? Sí. Ya. Ok. Usted mencionaba hace poco sobre la capacidad armamentista Sí, de estos carteles de la droga. Veíamos un video más anterior que era el video del cartel de Jalisco. Ustedes lo ven ahí. De una capacidad de armamento impresionante. Eso circuló en los principales medios de comunicación, donde se muestra lo peligroso que son y por supuesto cómo de una u otra manera, ahí los ven ustedes. De una u otra forma esto es un ejercicio que por supuesto tiende también a mirar la perspectiva de amedrentar a la sociedad mexicana. Y aquí viene la otra pregunta: ¿hasta dónde los medios de comunicación pueden hacer estas revelaciones como este video, esta imagen que pasamos ahora sobre el poderío militar de los carteles? Eso también implicaría un ejercicio sano en la perspectiva de lo que usted hablaba anteriormente, en lo que implica la decencia y cómo fortalecer esos valores democráticos alrededor de estos temas tan puntuales. Me gustaría que precisáramos un poco más el tema de lo que tiene que ver con la confianza en la democracia. Se ha perdido la confianza por estos fenómenos que ustedes están mencionando, no solo desde la perspectiva cultural, sino la perspectiva real.
dineros del narcotráfico han penetrado a los partidos políticos, tanto en Colombia como en México y en otras naciones, y eso está llevando precisamente a que la gente vea eso como normal. Es normal que el político tenga su asistencia financiera de un cartel que domina un territorio en particular. ¿Qué está pasando ahí? ¿Cuál es la concepción que se debe tener sobre el particular? Ese fenómeno cultural, ¿cómo se puede combatir? ¿Cómo se puede generar una propuesta distinta y diferente para que la gente común y corriente en México, en Colombia, en Perú diga, no, es que no, llegó el gobernador, pero pues sí, nosotros sabemos que tiene dinero el narcotráfico, pero bueno, algo debe hacer. Una lógica malsana, por supuesto, de la manera como está pensando la sociedad actual. ¿Qué opinan ustedes al respecto? Si me permites, Juan Carlos, me gustaría, hay un tema. Hace poco estuve yo dando una plática en un foro de 500 personas y tocábamos exactamente la pregunta que tú estás haciendo, Carlos, el cómo poder revertir, cómo poder darle la vuelta a este tema cuando estamos viendo que nos estamos acostumbrando a perder y que cuando además, y hago nada más un breve comentario del video que presentaste, imagínate cómo llega el mensaje a la población en México cuando ese convoy que acabas tú de mostrar imágenes ahorita del Cártel Jalisco Nueva Generación circula por las principales carreteras de México a plena luz del día y llegan y graban videos que duran 30, 35 minutos y no hay la presencia de un solo policía federal o de un solo militar. Obviamente la gente empieza a sentir que están en el abandono y empiezan a buscar por supervivencia el poder permitir asimilarlo e incluso colaborar, porque saben que si hay vacío de la autoridad y estos señores están ahí amenazando, lo que ellos buscan es proteger a sus familias y eso los lleva muchas veces a poder colaborar, hacerse la vista gorda o incluso poner a sus familias para desarrollar funciones de halcón o de vigilantes sobre la presencia de fuerzas militares. Pero bueno, ¿a qué voy con esto? En ese foro que les comentaba, alguien me platicaba y me decía, tenemos miedo. Es que, ¿cómo hacemos? Si tenemos miedo, ¿cómo nosotros, los ciudadanos de a pie, podemos combatir contra ellos? Y yo tengo una respuesta que les comenté a ellos y la sigo y la siento y la tengo en el fondo de mi corazón. Y es decir, ¿miedo? Claro que todos tenemos miedo, pero para mí miedo es lo que estamos viviendo hoy, que tus hijos no puedan salir a la calle, que tus hijas sean violadas a plena luz del día, que llegue de repente un grupo del narcotráfico o un grupo de crimen organizado y te quite todo en segundos lo que has ganado toda tu vida, cuando no puedas regresar a tu casa porque ¿de qué te sirve las ayudas que te pueda dar este gobierno si al subirte al transporte público te lo van a quitar? Miedo. Entonces, ¿cuál es el miedo? El miedo es lo que ya estamos viviendo hoy. Entonces, si nosotros seguimos sin poder tomar, sin poder reaccionar a eso, entonces no solamente no somos la solución, somos parte del problema. Entonces, como medios, como sociedad, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y por eso hablaba yo de la docencia y la decencia. Hay que empezar de nuevo, desde lo básico, a explicar de nuevo cuál es el verdadero significado de las palabras, cambiar la narrativa, una narrativa que pueda ser concreta, fácil de asimilar, para que la gente pueda ver en un lenguaje muy sencillo y con datos contundentes cuáles son las implicaciones, qué es lo que puede pasar, cuáles son las consecuencias si permitimos que esto siga creciendo. Empezar. Hoy todos los medios te dicen, y es muy fácil opinar en programas como este, para decir lo que no está funcionando, lo que no queremos, pero pocos hablamos o creamos una narrativa de lo que sí queremos, de lo que debe ser, levantar la voz ante las injusticias, no dejarnos, volver a recuperar la decencia, porque la decencia es el mejor antídoto a la demagogia que hoy día nos está acabando. Que podemos realmente seguir siendo empáticos, ayudando a la gente, que hemos perdido eso, el empezar realmente a sentir y conmovernos con el dolor ajeno. Juan Carlos, es muy triste que aquí escuchas pláticas en México en donde dicen, acaban de matar a 25,
y la temática o como lo maneja nada más el gobierno o los medios es, gracias a Dios, solo fueron 25, pudieron haber sido más. ¿Qué pasaría? Como yo le digo a la gente, si uno de esos 25, uno hubiera sido tu hermana, tu hija, tu hijo, tu esposa, ¿realmente dirías, me alegro que no fueron tantos? Entonces, realmente lo que debemos entender es que la fuerza de un país la tiene la sociedad. Y hoy tenemos que revertir el tema porque en México, al menos, hoy en día la sociedad se quiere adaptar a lo que los partidos políticos quieren. La sociedad voltea a ver los partidos políticos diciendo qué opciones tengo para ver y votar por el menos malo, cuando hemos perdido de vista que es la sociedad la que debe salir, levantar la voz con lo que cueste y exigirle a los partidos políticos que sean y que enaltezcan lo que como sociedad queremos, que prohíban que pueda haber candidatos que hayan tenido nexos comprobados con cárteles, con el crimen organizado, que cualquiera que haya cometido algún delito mediante el ejercicio mediante el ejercicio público no vuelva a tener acceso a ninguna plataforma, ni a ningún cargo de elección popular. Es decir, tenemos que empezar de nuevo con una narrativa. Tenemos que empezar a resaltar lo que sí queremos, cómo hacerlo, salir, si es necesario tomar calle, unirnos, porque miedo, insisto, el miedo ya lo tenemos hoy. Y ahí la pregunta que yo dejaría para terminar esta intervención es, como sociedad, ¿qué queremos? De verdad, ¿queremos morir de pie o vivir de rodillas? Y que entonces nuestros hijos, nuestras generaciones, paguen las consecuencias de la falta de valor que como sociedad tenemos hoy y ahora. Para mí es un punto muy sencillo. No les quiero plantear soluciones muy sofisticadas que la gente no puede entender, pero cómo se ha apoderado la demagogia de nuestros países y cómo ha permitido esta pérdida de valores a través de narrativa. ¿Por qué no hacemos lo mismo y empezamos a mandar y a compartir historias de gente que ha salido adelante por su propio trabajo y no por ayuda de los gobiernos? Solamente despertando al gran monstruo que es la sociedad, podemos realmente parar esto que hoy parece que nos está carcomiendo, no solo en México, sino en toda la región. Me gustaría escucharte, Juan Carlos. Carlos, no sé. Gracias, Jorge. Volvemos en unos segundos con la reflexión de Juan Carlos de García. El papel de las nuevas narrativas. Mencionaba usted, Jorge, alrededor de este tema que estamos hablando, cómo ha influido o influye abierta y decididamente el dinero del narcotráfico, los grandes carteles, los pequeños carteles, de una u otra forma tomando territorios y, por supuesto, metiéndose en el tejido político de las sociedades actuales. La pregunta que surgiría ahora es, ¿estamos en un franco deterioro de la democracia y los valores democráticos frente a esta influencia del narcotráfico? Lo han dicho ustedes. ¿Cómo se puede consolidar la democracia? Para lo cual, pregunto, ¿es necesario resolver el problema del narcotráfico para esos efectos? ¿O de qué otra manera podemos iniciar un proceso de fortalecer los procesos democráticos, teniendo en cuenta que este fenómeno del narcotráfico está ahí y está generando duras dificultades en las gobernanzas de las regiones, de los alcaldes de las ciudades, de las gobernaciones y de un país? Juan Carlos, adelante. Juan Carlos. Gracias, Carlos Alberto. Sí. Jorge, sí, ¿me oyen? Sí, ¿Sí me oyen? ¿Sí me oyen? Sí, correcto.
Ok, bueno, yo quisiera traer a colación algo que dije en un programa anterior de UNE, y es sobre Colombia, porque es que Colombia me parece que en todo es tan aislado a muchos procesos de América Latina que a veces aquí no se ajustan las generalidades. Yo quisiera ver que México próximamente tuviera un proceso como el que Colombia ha tenido en los últimos 4 o 5 años, de un despertar, y básicamente de la juventud, porque Colombia tanta violencia que ha tenido durante más de 50 años, me chocar comió tantas familias, tanta sociedad, que acá en Colombia se empezó a ver un proceso muy interesante respecto a la juventud. La juventud empezó a darse cuenta que lo que estaban haciendo sus papás y sus padres realmente no había sido lo adecuado. Y entonces se empezó a ver una crítica de los hijos hacia los padres, y lo digo en cosas muy concretas, y es respecto al nuevo gobierno que tenemos. O sea, el nuevo gobierno que tenemos, diferente a la izquierda como se puede manejar en México, aquí por primera vez en la historia hemos tenido un gobierno de izquierda, y fue básicamente de la gente joven. O sea, más del 76% de la gente que votó fue gente entre los 18 y 30 años, y gente que no le quiso creer más a lo que venía sucediendo. O sea, es increíble ver que después de tanta cohesión que había acá, y asociando siempre que la izquierda es guerrilla, que la izquierda es solamente marxismo, que la guerrilla o sea, que la izquierda es solamente eso, pues salta a la palestra una situación donde las negritudes, donde los indígenas, donde la gente joven empieza realmente a mostrar una vocería, y eso es lo que en el caso de Colombia no le ha gustado a la derecha tradicional, quien es la pertrechada original del narcotráfico. Acá en Colombia, y ustedes, las personas que me puedan ver, entren a internet, se van a dar cuenta que lo que voy a decir a continuación es cierto. Aquí los grandes medios de comunicación de Colombia y los 5, 6, 7 periodistas más connotados del país, que no significa que sean los mejores, sino los más mencionados, va uno a ver quiénes son ellos y con quién están casados y cuáles son sus familias. Y se da uno cuenta de que están, pero supremamente con carteles de la droga, con mafiosos de ciertas regiones que dieron votaciones a anteriores candidatos. Y resulta que aquí, aquí es un asunto donde acá han querido fregar mucho a Petro por lo que dice, pero en los 2 años es cuando más cantidad de droga ha cogido que lo que pasó en los últimos 10, 15 años en Colombia. ¿Sí? Pero eso no lo dicen los medios de comunicación grandes. ¿Sí? Eso no lo comentan, porque también se está luchando contra la droga tremendamente, pero también se están buscando procesos de acompañamiento social para empezar a ver qué se hace con las comunidades que usan ancestralmente la planta para otro tipo de cuestiones ya culturales. Entonces, yo pienso que me gustaría ver que en México empiece a haber, digamos, una postura política de la gente joven, como se ha empezado a ver acá en Colombia. Y digo, como lo mencioné en un programa anterior, aquí por primera vez en la historia íbamos a ver, antes de la pandemia, cómo la juventud, solo la juventud, sin importar el estrato social, si era rico, si era pobre, cómo la juventud en Colombia empezó a salir a las calles para tumbar a un presidente, que era el presidente Duque, quererlo tumbar, y todas las noches salían, hacían cacerolazos. Eso nunca en Colombia se había visto. Y en ese momento todavía no había salido a la palestra Petro. O sea, no se podía decir que eso era una idea de la izquierda. No, salía la gente, sin importar si era de derecha, de izquierda, pero la gente joven que empezó a darse cuenta de que el país no está funcionando como debe ser, que el país es otro asunto, ¿sí? Entonces, aquí afortunadamente en Colombia yo estoy viendo que hay un proceso muy crítico de la juventud, muy crítico, no de las personas de 40 años para arriba. Creo que están todavía como sintonizados muy barbitúricamente y muy conservadores. Pero la gente joven sí se está viendo un cambio y una forma y una dinámica que es muy diferente a como pueden verse en otras partes de América Latina. Y para terminar esta parte y para ahondar en la democracia sin miedo, es ver hasta qué punto el narcotráfico tiene un poder tan grande que lo que voy a contar a continuación
pues demuestra lo que puede llegar a ser el deterioro de una sociedad y cómo los medios de comunicación, cuando son oficialistas, el narcotráfico puede engullerlos, puede cogerlos. Y es lo siguiente, cuando en 1989 se cae la cortina de hierro, las empresas de seguridad de la antigua Unión Soviética pues quedaron sin empleo, no sabían qué hacer. Entonces estas personas que tenían un gran potencial tecnológico y pues habían estado peleando todo el tiempo contra la CIA y en la época de la Guerra Fría, quedaron con una altísima tecnología, pues ellos, sin saber qué hacer, deciden pues aliarse con el narcotráfico colombiano para llevar droga a Europa, especialmente a lo que hoy es Rusia. Y el cartel de Cali, ya se fue el cartel de Cali más que el de Medellín, fue el de Cali, llega a un vínculo con las organizaciones que manejaban seguridad en la antigua Unión Soviética. Y les proponen que ellos le dan a los rusos la droga, que ellos se encarguen en Rusia y Europa del Este de ver qué se pues, de venderla, pero con una condición, pusieron los colombianos, que los rusos por nada se fueran a meter con el narcotráfico dentro de Estados Unidos, porque eso ya era colombiano. Estoy hablando de las décadas que van desde finales de 1990 hasta el 2010, más o menos. Que no se metieran con las calles de Nueva York, ni de Boston, ni de Los Ángeles, no. Entonces los rusos dijeron que bueno, pues que ellos no les interesaba, que ellos querían la droga para venderla allá. En ese momento yo vivía en esa zona del planeta. Entonces resulta que empezó el mundo a hablar de la famosa guerra de Chechenia, cuando Chechenia se quería separar de Rusia. Y empiezan a haber, digamos, pues, combates y ese tipo de cosas, porque Chechenia es una zona petrolera que Rusia pues, no quiere que se separe. Entonces, en ese contexto pasó algo en Moscú. Sucede que, voy a hablarles a ustedes del año 2002. Debajo, el metro, que es hermosísimo, gigante y recorre pues toda la ciudad, hay un tramo en Moscú donde el metro pasa puro debajo de unos edificios que son unas moles impresionantes, donde viven las familias, o donde vivían las familias de gran mayoría de las personas que trabajaban con agencias de seguridad de Rusia, o que habían trabajado en la época de la Unión Soviética. Entonces, ¿qué sucedió? Allá hubo una bomba que destruyó 4 de esos edificios y murieron más de 5,000 personas en el año 2001-2002. Entonces, a nivel mundial se dijo que había sido que los chechenos, que ahí está el terrorismo checheno, que esto, que lo otro. Y hay un periodista colombiano muy importante que ya murió, Germán Castro Caicedo, que además hizo un libro de lo que les voy a comentar a continuación. Y sucedió lo siguiente, que la mafia rusa no le hizo caso a los mafiosos colombianos que empezaron a vender droga en las calles de Estados Unidos, los carteles rusos. Y eso no lo iban a permitir los colombianos. Entonces los colombianos fueron hasta Moscú y le dijeron a los carteles, miren esa belleza, este es el metro de Moscú, miren esa belleza. Entonces, resulta que le dijeron los colombianos a los rusos, ustedes no se metan con nosotros, ya les dijimos. Entonces, los rusos dijeron, bueno, ¿y qué? ¿Qué van a hacer? Es decir, los rusos pensando en que ellos habían tenido toda la tecnología científica, satelital y armamentista de la antigua Guerra Fría, pues que unos pequeños narcotraficantes tercermundistas, ¿qué podían hacerles a ellos? Pues sucede que los colombianos, cuando los rusos dijeron, ¿ustedes qué van a hacer? Entonces, ¿qué hicieron? En una de estas estaciones que ustedes están viendo en este momento, ahí en el video, colocaron los colombianos, el cartel de Cali, colocó 17 bombas
de una forma pero milimétrica, de una forma, de hecho, ni siquiera en la mejor película de Hollywood podrían imaginarse eso. Y las 17 bombas estallaron precisamente en el momento en que pasaba el metro, porque el metro era quien lo iba a detonar. Y detonó, y una de esas estaciones que estamos viendo ahí se volvió nada y repercutió los edificios hacia arriba. Esas moles cayeron, murieron 4.900 y tantas personas, y fue la forma como el cartel de Cali le dijo a los rusos: así ustedes podrán tener mucha tecnología, podrán tener todo, pero nosotros llevamos años haciendo terrorismo, ustedes no saben de eso. Así fue la respuesta. Entonces, a partir de ese momento, con todo este asunto, toda esta mafia, dijeron: dejemos quietos a los colombianos, no nos metamos más con ellos, porque Colombia demostró, a los mafiosos colombianos se demostraron de lo que podía llegar a ser. ¿Qué se dijo a nivel mundial? Que eso habían sido los chechenos, que eso había sido un ataque checheno, y claro, los rusos no iban a decir la verdad, y los medios de comunicación no iban a decir la verdad, decir, es que, porque cómo es que un país tercermundista se mete con una potencia y logra hacer lo que hizo, y más bien sirvió como, los chechenos sirvieron como blindaje para seguirlos mortificando. Esa es una prueba de hasta dónde el poder del narcotráfico, digamos, así como en México estamos viendo esas macroestructuras de ejércitos completos, como en silencio, desde lo terrorífico, desde el terrorismo más elaborado, pueden trabajar también, ¿no? Entonces, eso lo quise poner, digamos, a tono en la medida en que desde ese momento los rusos, atemorizados de verdad, decidieron trabajar con la mafia colombiana, bajaron la cabeza y empezaron a hacer aquí en Colombia submarinos para que Colombia llevara la droga a Estados Unidos sin problema, y la mafia colombiana los tuvo aquí en la mano, puede decirse. Eso como para ver hasta qué punto el poder del narcotráfico puede llegar a donde quiera, como quiera, y tocar lo que quiera, ¿sí? Entonces, el blindar la democracia con este problema es que está siendo muy complicado, en que va a ser una especie de saltimbanqui, es decir, que aquí dejaran los extraterrestres, hicieran que todos los mexicanos y todos los colombianos dejáramos de hacer lo que hacemos con la mafia y con todo eso, se traslada para Brasil, o se traslada para España, o se van para Holanda, o se van para otra parte del mundo, ¿no? De hecho, el fentanilo, aquí en Colombia no sabemos nada del fentanilo, y ahorita acá en Colombia están los laboratorios de fentanilo también. Eso es una cosa asombrosa. Ojalá así tuviéramos la capacidad de que el amor, que la paz, que la solidaridad se trasladara con la misma velocidad y con las mismas posibilidades de convencimiento. Estoy de acuerdo, Juan Carlos, pero yo te haré una pregunta. ¿Qué poder podría, con una participación realmente importante de una sociedad? Es decir, estamos viendo, como lo decía Carlos, que compran votos, que presionan, que intimidan, pero yo no conozco en México, por lo menos en las 5 o 6 últimas elecciones, no ha ganado un partido político, ha ganado el abstencionismo. Y eso también es tierra fértil para que ese crimen organizado, esos grupos de narcotraficantes sigan imponiendo condiciones a lo largo de todo el país. ¿Quién podría, con una verdadera sociedad comprometida, sin miedo, y que saliera copiosamente a votar, empezando, como bien lo dices tú, por los jóvenes? Sí, esa pregunta es muy interesante, porque yo quisiera como retraerme un poco a lo que pudiéramos como colombianos poder, digamos, poner como algún tipo de ejemplo. Yo veo que la simiente cultural en Colombia, por ser un país tan multicultural, ha permitido varias cosas, como por ejemplo, la primera, Colombia es un país, el único país, donde las culturas indígenas tienen su propia reglamentación, su propia jurisprudencia. O sea,
alguien hace algo en un territorio indígena y no puede la ley colombiana llegar allá y nada. Si el indígena lo hizo acá en Bogotá, sí lo puede hacer, pero allá en esos territorios no. Entonces, ¿qué sucede? Que las culturas indígenas de Colombia tienen grandes territorios y son, afortunadamente, han podido subsistir el embate sociocultural, pero a su vez se han fortalecido de una manera tal que voy a un ejemplo muy concreto de lo que tú me estás diciendo en este momento con tu pregunta. Las culturas indígenas acá en Colombia fueron las primeras que empezaron en términos democráticos a saber utilizar el voto en blanco. Sucede que el voto en blanco en Colombia está mal interpretado y no se conoce bien, y es que sencillamente donde gane el voto en blanco, pues sencillamente hay que repetir elecciones. Aquí no se ha hecho o no se había hecho una buena democracia al respecto. Aquí empezaron algunas culturas indígenas en pueblos de mucha violencia y de mucho raigambre del problema del narcotráfico, como donde se cultiva básicamente la planta, donde esos territorios donde mandan son los indígenas. En los últimos 15, 20 años, en los últimos 15 años, empezaron a votar en blanco porque no estaban contentos con los candidatos que tenían, siendo indígenas. O sea, no estaba este indígena de acuerdo, un grupo indígena no estaba de acuerdo con el otro indígena. Y tenían que repetir la votación. Y eso empezó de pronto en algunos pueblos, por ejemplo, del Cauca, acá en Colombia, en el sur del país, donde hay un problema tremendo visceral de la droga y de la violencia. Empezó de pronto en algunos pueblos a repetirse la experiencia indígena, como a que, hola, un momentico, empecemos a tener más pedagogía sobre si no estamos de acuerdo con este personaje, ya no queremos que sea, ya no nos interesa que nos vendan votos, o sea, que ya no nos interesa que nos estén comprando. Empezaron allá muchas personas como a ver el ejemplo de los indígenas. Y fue como poco a poco gestándose como esa visualización de que una democracia sí puede ser participativa. Ahora, estoy diciendo de algo que hasta ahora, porque 15 años no son nada, pero se está viendo el proceso y ya en muchas poblaciones del país, donde hay fundaciones poderosas, agremiaciones fuertes, hubo un momento acá en Colombia que mataban a tanto líder social, y aún siguen haciendo, pero antes era más. Han matado tanto en los últimos 30 años a tantos líderes sociales, a tantos que yo pienso a veces que los malos de este país dicen, oiga, es que entre más matemos, más salen. O sea, aquí pasó, aquí en vez de acallarlos, empezó como a multiplicarlos. O sea, matan a un líder social, vamos a sacar 2, dice el pueblo. Matan 2, vamos a sacar 4. Es decir, un momento de entonces las negritudes en Colombia, pues la cultura negra es muy grande. Y también la cultura negra empieza ellos mismos en casa. Sus departamentos como departamentos acá en Colombia como el Chocó, que son hacia la costa pacífica de Colombia, las zonas extensas de negritudes, tenían fama de la corrupción más impresionante de ellos con ellos. Y empezar a ver cómo ellos, esos pueblos donde estaban los paramilitares, los guerrilleros, los narcotraficantes, los mafiosos, o sea, tanta gente queriéndolos presionar, pero tantos, que hubo un momento en que todo como tan voluminoso termina aburriendo el alma. Entonces, la sociedad gay, el asunto acá en Colombia, ¿cómo empieza esa comunidad a realmente a salir de esa apatía y a mostrarse que pueden, a pesar de las repercusiones contra ellos, ejemplos que también acá en su momento fue cuando estuvo Garzón y en Antanas Mocus, otros alcaldes que hubo acá en Bogotá, en que Bogotá fuera la primera ciudad en América Latina en tener en todo el centro de la ciudad distrito gay. Es decir, allá pueden los gays hacer sus discotecas o lo que ustedes quieran, y eso se empezó a replicar en Medellín, y se empezó a replicar en Bucaramanga, y se empezó a replicar en otras ciudades, ¿sí? O sea, ciertos ejemplos donde las minorías pasaron y han venido pasando a ser mayorías, y lo fueron en las últimas elecciones, porque es cuando menos
menos abstencionismo ha habido en la historia del país. O sea, Colombia era un país abstencionista a morir. Y es cuando menos abstencionismo ha habido en los 150 años que llevamos de república. Así que, a tu pregunta, creo que eso que tú dices de hacer esos nichos solidarios, de despertar a la gente, de repercutir que las cosas pueden ser diferentes, se va a emerger, y sé que eso también va a emerger en México. Eso va, porque además México es la que potencia cultural mundial. O sea, es un país multidisciplinario culturalmente, es algo inédito, diríamos casi, en el planeta, donde tiene tanta riqueza que yo te aseguro algo. Ahorita estamos hablando de cómo blindarnos ante esta dinámica, pero te aseguro que así como se va a sofisticar el sistema del narcotráfico y va a llegar a o sea, todos estos ejércitos van a desaparecer, porque va a haber un momento en que no los va a combatir el gobierno, porque no es porque los combata un gobierno, es porque la misma sociedad se empieza a aburrir de ellos. Y acá en Colombia pasó. Aquí aplaudían a Pablo Escobar cuando hacía lo que hacía y apenas mataron a Pablo Escobar, eso medio departamento de Antioquia lloró y no sé qué. Y de pronto, ¿qué pasa? Que la misma sociedad como que empieza, como, oiga, ¿cómo así? ¿De qué estamos hablando? Entonces de pronto Medellín empieza a voltearle la arepa al asunto. Entonces ahora tú dirás, bueno, pero ahí no habría una contradicción porque tú dijiste al principio que ya el país tenía un ADN del narcotráfico. Y es que efectivamente lo tiene en lo que es, digamos, dentro de las dinámicas básicamente financieras y todo lo que tiene que ver con esa dinámica hegemónica. Lo que los poderes hegemónicos nunca entendieron es que la cultura siempre va a prevalecer. La cultura siempre va a prevalecer. Y esa fue mi experiencia cuando viví en los países antiguamente socialistas. Allá nunca me dijeron, allá nadie te argumenta que el comunismo ganó porque el capitalismo es mejor. Nunca te lo van a decir. Te van a decir es que el comunismo se murió por una cosa. Cualquier sistema político que se mete con la cultura pierde. Y eso fue lo que pasó allá. Si en 1959, el 1 de enero, Fidel Castro hubiera salido a la Plaza de La Habana victorioso, diciendo, desde el día de hoy prohibido el son cubano, lo tumban al otro día, lo tumban. Y eso pasó en esos países donde el comunismo se metió hasta con el maquillaje de las mujeres, con la educación física tenía que ser iguales los ejercicios, las mujeres y los hombres tenían que vestirse igual, o sea, asuntos, la gastronomía, uno recorría Rusia de la Unión Soviética de un punto al otro, y semejante país tan gigante, y haces el transiberiano, y te bajabas en un sitio, en otro, y era la misma comida. O sea, allá en México yo puedo caminar, andar de un pueblo a otro de 10 kilómetros y me voy a encontrar con 40 platos de comida diferente. En cambio, allá en la antigua Unión Soviética, nada, todo el mundo debe comer igual, todo el mundo se debe vestir igual, las mujeres no se pueden maquillar. Ahí no tiene nada que ver el sistema financiero, no, la cultura. Y México, con lo que no cuentan estos mafiosos, es que México es México. O sea, la cultura, la raigambre que tiene México como nación, como país, es decir, mira, con que llegue alguien del ejército del Chapo Guzmán a un pueblo diciendo, a partir de hoy se prohíben las tortillas porque no me gustan, la gente lo saca del pueblo, lo sacan del pueblo, porque nadie se debe con lo más incipiente de la sociedad, que es la cultura. Y acá en Colombia, la cultura empezó a tener un florecimiento que, a pesar de que todavía los grupos oscurantistas de alta violencia quieren disminuir, quieren menoscabar, hemos llegado a un punto donde yo estoy viendo que ya va a ser, es decir, Colombia sí se está volviendo realmente en una potencia de vida, porque sí lo está haciendo. O sea, sí hay una dinámica que se ve en las calles, se ve en las ciudades. Hay departamentos en Colombia que son más conservadores. Antioquia, Medellín, por ejemplo, Antioquia es un departamento muy conservador, pero a pesar de eso, cuando sacan sus ideas futuristas, sacan las mejores del mundo.
Y sé que México, esto ahorita es un gran problema, pero vas a ver que con lo que no cuentan estos personajes, y te lo digo como colombiano y como antropólogo, es que siempre la cultura va a prevalecer y va a haber un momento en que la sociedad mexicana les va a decir que no, y no porque el gobierno los vaya a acabar, porque el gobierno no va a ser un pepino, va a ser la sociedad mexicana. Y te aseguro que en este momento, dentro de México, así como tú estás luchando por lo que tú haces, ahí hay comunidades que en silencio aparentemente están mostrándose poderosos, pero en su localidad. Y eso le está molestando a los mafiosos de allá. Les está porque no es el gobierno, no es el ejército, no es la policía, no es un político el que les está impidiendo su paso. Es la comunidad y la sociedad. Y eso sé que a la vez, como México ha repotencializado la maldad colombiana, va a repotencializar las virtudes de lo bueno que va a venir, porque trabajos como los que estamos haciendo acá no solamente no son tan underground. Allá estoy seguro que radios universitarias en México y de locales y de pequeños pueblos están haciendo lo suyo. Bueno, muy interesante este planteamiento que usted estaba diciendo, Juan Carlos. Se nos agota el tiempo, por supuesto. Vamos a cerrar muy rápidamente, Jorge, con dos precisiones que me parece interesante mencionarlas. Uno, lo mencionaba Juan Carlos en el tema de defender el patrimonio cultural. Y dos, la enorme importancia de hacer un ejercicio decente en la política. Usted lo decía, hay que asumir que los líderes políticos entiendan y conceptualicen sobre lo que implica la decencia. ¿Cómo cerramos este ciclo de blindar la democracia? ¿Cuáles serían los factores más importantes que usted destacaría, Jorge, muy rápidamente ya para cerrar nuestro programa hoy, que giró alrededor del tema, valga la redundancia, cómo poder blindar la democracia frente a la influencia del fenómeno de las drogas, frente a la influencia de políticos mafiosos que se casan con narcotraficantes y llegan a ocupar cargos de decisión pública? ¿Cómo de una u otra manera las sociedades actuales, tanto la colombiana, la mexicana, la guatemalteca, la salvadoreña, hoy en día con dificultades, por supuesto, en Guatemala sobre temas de democracia, pueden llegar a blindar la democracia para que la democracia sea un elemento o una situación cada vez más sólida y menos difusa como la que estamos viendo hoy en esta sociedad actual y compleja? Adelante, Jorge. Gracias. Para mí es muy sencillo el planteamiento y es el poder retomar y saber lo que nos hace fuerte como país y a través de la narrativa poder compartirlo. Hay un programa que yo manejo mucho aquí en México y que trato de hacer conciencia, que se llama, eso lo he nombrado yo, Adopta un Indeciso. Es decir, hoy hay tanta gente que no sabe, que no quiere, no entiende lo que es la democracia, no sabe por quién votar, cómo manejarlo, que es importante ir, como bien lo decía también ahorita Juan Carlos, por esos jóvenes, por ellos que al entrar a las redes sociales se sienten, ven tanto extremismo, ven tanta rivalidad, tanto al extremo, que mejor dicen, yo me retiro, no es una discusión para mí. Entonces, resumiendo, para mí es muy importante el que como sociedad retomemos y sepamos y recordemos en qué somos buenos para poder transmitirlo, conectar y convencer a esa gente que hoy en día se siente decepcionada de las repercusiones que tiene que no ejerzan su obligación de votar y de mantener la democracia. Y termino muy rápido con un ejemplo muy sencillo que alguna vez me dijo un maestro que me marcó. Cuando un día me preguntaba un maestro y me decía en la escuela, oye, si se pelea un oso y un cocodrilo, ¿quién va a ganar? Y yo me quedaba como diciendo, ¿qué pregunta? No entiendo, ¿qué es esto? Y la respuesta a la que me dijo es, ojo, si el oso y el cocodrilo pelean en tierra firme, el oso va a destrozar al cocodrilo. Pero si pelean en el pantano, el cocodrilo va a destrozar al oso. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que recordemos la esencia de para qué somos buenos, nuestra esencia como pueblos buenos, empáticos, que ayudemos, que retomemos y trabajemos sabiendo y detectando cuáles son las cosas que nos fortalecen, que nos unen y saber cuáles son nuestras fortalezas para explotarlas. Y para mí eso es muy fácil. Si nos quitamos el miedo y nos ponemos a trabajar y convencemos
convenzamos a la gente a que salga a una participación histórica en las elecciones, es la mejor forma de poder blindar la democracia y explicarles qué es, por qué se vota, por qué debemos cuidar las instituciones independientes, por qué debemos crear los contrapesos. No solamente es pararse en una urna y votar, sino todo lo que implica. ¿Y cómo lo explicamos a quien no sabe? Con un lenguaje y una narrativa sencilla y que conecte. Si no estamos dispuestos a hacer eso, somos parte del problema, no de la solución. Bueno, muchas gracias a Jorge desde Ciudad de México por su participación en esta reflexión amplia que nos ha permitido precisamente detectar cuáles son las características, las fortalezas y las limitaciones que se tiene desde el punto de vista de la democracia. Vivir la democracia sin miedo implica, por supuesto, un cambio de conciencia. Si usted no es consciente de lo que hace en el lugar donde vive, en el territorio donde usted está, vemos esas imágenes maravillosas de indígenas mexicanos, por ejemplo. La cultura juega un factor importantísimo de cohesión social, pero también de concepción frente a la vida y frente a dinamizar momentos que permitan nuevos relacionamientos sociales. Y lo que usted decía, Juan Carlos, me parece muy interesante también en el sentido de que lo cultural va a jugar un papel protagónico en estos momentos y en estos procesos más adelante. Cuando se toca la vida cotidiana de la gente, cuando se toca su valor y su tradición cultural como familia, en la región donde usted se encuentre o en el lugar donde usted se ha criado con su papá y su mamá, su comunidad indígena, su organización comunitaria, y le empiezan a romper, a fracturar esos símbolos culturales de unidad sanguínea, ahí no hay quien establezca nuevos liderazgos. Por eso es muy importante que blindar la democracia implica no solamente conciencia, sino también el fortalecimiento de los valores y las tradiciones culturales de una nación, de un país, de una región, independientemente de que de una u otra manera los asuntos que tienen que ver con el narcotráfico, por supuesto, influyen decididamente y van cambiando la conciencia de la gente en algunos aspectos. Pero estos fenómenos, este fenómeno del narcotráfico seguramente se va a transformar, se ha venido transformando, pero también va a desfallecer tarde o temprano, porque la gente cada vez más va tomando conciencia en lo que usted decía, Jorge, sobre la importancia de asumir la decencia como un ejercicio transversal en la vida cotidiana de la gente y en la vida política de las ciudades y de los políticos actuales. Próximamente vamos a estar desarrollando un programa sobre el caso de Guatemala, hoy el tema de las libertades y los derechos civiles en Guatemala, y por supuesto vamos a estar haciendo un gran resumen de lo que han sido los procesos democráticos en América Latina y particularmente en los Estados Unidos. El año entrante, 2024, va a ser un año crucial para México, lo sabemos. Vamos a tener elecciones presidenciales, elecciones estatales, elecciones de gobernaciones, ciudades, concejales y demás. Y por supuesto aquí en los Estados Unidos también vamos a vivir un proceso democrático bastante complejo y difícil. Hemos insistido siempre que hay que vivir la democracia sin miedo. Les agradezco muchísimo, Jorge, Juan Carlos, por su participación. Seguiremos más adelante. No duden en chequear nuestras redes digitales. Estamos en el canal de YouTube, en nuestra página web www.uniamerica.com y por supuesto muy atentos a recibir las opiniones y los comentarios de ustedes. Un gran abrazo para todos. Gracias, Jorge, para nuestros hermanos mexicanos que nos sintonizan y nos guían. Juan Carlos, especial saludo para ti y mil gracias. Gracias. Volvemos entonces a reencontrarnos. Muchas gracias, Jorge. En otra oportunidad. A ti, excelente exposición. Gracias, Carlos. Bueno, gracias, saludos. Chao. Gracias.